Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Bueno, lamentablemente este 2026 ha estado marcado por también una contingencia que está relacionada al ámbito educacional específicamente, y lamentablemente lo ocurrido en Calama también ha dejado latente desde el punto de vista de este estudiante que atacó también a personal de educación y también a compañeros, donde lamentablemente una funcionaria perdió la vida. También lamentablemente ha relevado la situación de la violencia escolar, una situación que ya se había manifestado justamente post pandemia, cuando los niños habían retomado la presencialidad, se habían elevado también los casos lamentablemente de algunos hechos de violencia, y ahora nuevamente está esta situación crítica, sobre todo ante el riesgo y ante también este tema que se ha marcado incluso para tomarlo como de broma. Hoy día, lamentablemente, hace un par de semanas, nosotros les contábamos cómo en distintos colegios de la zona se habían dado alerta de avisos de tiroteos, de amenazas, muchos de ellos que obviamente la mayoría no se concretaron, pero que lamentablemente dejan en latente un poco cómo se está dando la relación en la comunidad escolar. Recordemos que además desde el propio gobierno se está impulsando entonces el proyecto Escuelas Protegidas, que incluye la revisión de mochilas como uno de los temas más relevantes también de este proyecto de ley. Para hablar acerca de este tema, estamos hoy día acá en el estudio con Geraldine Hyde, quien es abogada experta en normativa educacional y con quien vamos a hablar precisamente acerca de lo que ha estado pasando y hacia dónde también se puede ir avanzando. Recordemos que la comunidad escolar tiene distintos actores y todos también tienen distintas ideas quizás hacia dónde se debe avanzar también para poder mejorar la convivencia. ¿Cómo está, Geraldine? Muchas gracias. Bienvenida, Geraldine. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, hablemos un poco acerca de la contingencia. Hoy día, lamentablemente, la situación de la violencia escolar no es algo puntual de ahora, pero ha ido mutando desde el punto de vista de lo que significa los hechos de violencia, cómo se han ido manifestando y cómo también la ciudadanía ha ido reaccionando también a estos temas. Algunos incluso son hechos aislados de una mayor violencia donde se ha concretado. Recordemos hace un año acá el colegio en San Pedro de la Paz, Nuevos Horizontes, donde se concretó también hay una situación compleja con heridos a propósito de disparos. Sí, estamos viviendo una situación que estos últimos, sobre todo el año 2026, partimos el año escolar con esta noticia tan triste de Calama, donde la verdad, yo digo, duele el corazón, porque no es, duele por la familia, pero también duele por esa comunidad educativa y por el estudiante que llegó a ese límite de tomar un arma y atentar contra la vida de una inspectora. Entonces, la verdad que es una situación muy compleja y que también nos lleva a mirarnos como sociedad. Porque como la pregunta, claro, uno viene aquí como experto en normativa, pero la verdad que no podemos tampoco dejar de hablar de la humanidad y de lo importante que es regresar como al centro en esta era tan tecnologizada que estamos. Bueno, de hecho, cuando hablamos con el presidente del Colegio de Profesores acá en la región del Biobío, decía, lo que está pasando en los colegios también es un reflejo de la sociedad, o sea, qué es lo que está pasando como afuera, que en el fondo uno también lo ve reflejado desde el punto de vista de una mayor violencia. ¿Ustedes coinciden que en el fondo hay también un reflejo, que se están replicando quizás actitudes que se ven obviamente quizás en las casas o que se ven en la misma televisión o en otros lados? Sí, estoy convencida de que la verdad que lo que pasa en un colegio y en una escuela, en un ámbito educacional, también es reflejo de lo que se está viviendo en los hogares, la misma violencia que está en el país. Yo creo que todo ha sido, se está viendo en este momento reflejado en los establecimientos educacionales. Pero no nos podemos quedar solo con eso, sino que tenemos que ver qué herramientas hay desde el punto de vista normativo, que ese es mi tema, y cómo podemos apoyar a las comunidades educativas. Yo creo que siempre hay que, independiente de los tristes sucesos, ya sea en Calama, ya sea el de San Pedro, como comentabas tú, que nos recordaba lo que sucedió el año pasado, tenemos que tratar de volver al centro, volver a que es una comunidad educativa, a la importancia que tienen los establecimientos educacionales en la vida de las personas. Todos pasamos por ahí y a todos nos marcó de una u otra forma. Entonces, creo que dentro de la importancia de esta conversación es rescatar lo humano y también volver como a lo básico. Lo básico es que los establecimientos tienen un reglamento interno y ese reglamento interno lo tienen que conocer. Y me impresiona la cantidad de veces que hago la pregunta, ¿y leíste el reglamento interno? Independiente de quién sea.
Y la respuesta es no. Uno hasta en los trabajos tiene reglamentos Sí, pues, internos. eso también lo he dicho, Sí, ¿no? Y eso hasta también. en los trabajos Y- tiene, y yo creo que yo hasta ahora estoy pensando y no lo recuerdo. Tengo que tenerlo, sí. No, Tiene que incluso, estar cuadernito. sí, Por ahí está incluso el a los cuaderno. chiquillos, cuando me toca dar charlas, les digo, oye, después cuando ustedes sean grandes van a tener un contrato de trabajo, van a tener derechos y obligaciones. Entonces, qué bueno es partir sabiendo nuestros derechos y obligaciones en el mundo escolar. Ya, pero ahí hay un punto tan sensible como no sabemos cuáles son nuestros derechos y obligaciones. O sea, partamos por eso. Entonces, la primera invitación, y esto es a todos, porque aquí yo creo que nos están escuchando muchos padres, madres o apoderados, es lean el reglamento interno. Están los derechos y los deberes de todos, ¿ah? También de los apoderados. Lo que pasa es que ahí, y tomando esto que mencionábamos, que finalmente esto es un síntoma o es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, ¿qué tanto ha sido capaz las comunidades escolares de absorber las nuevas relaciones que hay en la sociedad? Y lo voy a poner en algo que uno lo escucha quizás en las personas mayores, que claro, que es la figura de autoridad. Y no lo digo como relacionado con el castigo, sino que, no sé, antes los niños, los jóvenes, quizás tenían una participación en la sociedad que no era tan protagonista. Hoy día uno lo ve en distintos ámbitos. Los niños son escuchados o ellos tienen su opinión respecto de ciertos temas, cuando antes su opinión no era tan tomada en cuenta, por nada. No, ¿Qué vienes a hablar tú si no claro, sabes nada? o a uno lo ponían en la mesa de los niños Sí. también. Entonces, ¿cuánto? Y no quiero sonar como que todo tiempo pasado fue mejor, sino que cómo las comunidades y en general la sociedad ha podido absorber ese cambio en que ya no todo es tan vertical, las relaciones ya no son verticales. Sí, las relaciones están siendo más horizontales. Claro. Mira, tú hablabas y me iba imaginando eso. Pero no tenemos que olvidar de que ahora también los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, cosa que hasta hace un par de años, yo creo que cuando nosotros éramos chicos no era tan así. No, Entonces ya ese cambio de paradigma da también una mirada diferente a la sociedad. Pero volviendo al centro de la pregunta, de esta falta de autoridad, aquí hay que relevar la autoridad en general de los profesores, relevar la autoridad de los padres, y en eso yo creo que es como volver a lo simple. Como les decía, esto del reglamento interno que tiene derechos, deberes, pero también establece cuáles son las consecuencias por los actos que estén en contra de ese reglamento. ¿Ya? Y en la medida en que esté rayada bien la cancha, en el sentido de saber, sí, la verdad que si yo le pego, bien fácil, un combo a mi compañero, si yo lo empiezo a molestar a través de ciberbullying, si copio en una prueba, o sea, voy a tener una consecuencia y el colegio o el establecimiento va a respetar esa consecuencia, porque eso también es lo otro, que a veces tenemos todo este aparataje de reglamento interno, derechos, obligaciones, pero llegamos hasta ahí porque no lo aplicamos correctamente. Entonces, y si lo aplicamos, y si todos ponemos de nuestra parte, y si los papás, cuando los hijos lo sancionen, también apoya a esa medida del establecimiento, creo que podemos ir volviendo a restablecer un cierto orden, ¿sí? Yo creo que es eso. Y además, tomar en cuenta que todo lo que tiene que ver con educación emocional también es un eje que no se puede descuidar en este momento. Pasamos una pandemia que fue un hecho histórico desde el punto de vista educacional. Jamás habían estado los establecimientos educacionales cerrados y los niños teniendo clases online. A mí en esa época me tocó, estaba de directora regional de la Superintendencia de Educación en Ñuble, que es una zona muy rural. Es la región que tiene más ruralidad en Chile. Y era impresionante pensar que había niños que su vida era su establecimiento y de que de repente te ves enfrentado a estar en las cuatro paredes, familias que tal vez no se veían tanto y que tuvieron que enfrentar un espacio reducido y empezar también a mirarse y a conversar. Pero eso también trajo harta violencia, bueno, y ahí hay todo un tema de violencia en todos los aspectos también. Entonces creo que
no nos hemos recuperado tampoco 100% de la pandemia. Sí. Si no podemos hacernos los lesos, como que, no, sí, estamos todos normales. Claro, están los niños en el colegio, pero la verdad que fue un periodo, sobre todo para los chiquillos, muy complejo. Piensa en los niños que están ahora en cuarto básico. Sí. Son niños que estuvieron en pandemia, no tuvieron Ingresaron ni a kinder, su pre-kinder, Sí. y kinder. todo online. Sí, y de golpe después Sí. en el fondo tienen que convivir con otros que no les había Sí. tocado. Geraldine, mencionaba el tema de los reglamentos y hoy Sí. día también, ¿cómo esos reglamentos están actualizados? Porque también mencionaba el ciberbullying y hoy día también existe mucho de esta convivencia que se vive en los establecimientos, que se hace en el mundo digital, que se hace a través de redes sociales, donde el colegio muchas veces no puede controlar mucho lo que está pasando, o a lo mejor no sabe en realidad también qué es lo que está pasando en el área digital, qué es lo que se está conversando, y donde muchas veces hemos tenido lamentablemente casos también en el país respecto de los efectos que tiene precisamente este ciberbullying que se realiza y que muchas veces también queda quizás fuera. Hoy día los reglamentos de los colegios están actualizados, por ejemplo, para esta convivencia actualizada, para cómo son los niños hoy día ahora, y también para esta conversación que no ocurre en el terreno del colegio, sino que, o a lo mejor antes decían, bueno, afuera del colegio, sino que en el fondo ocurre en Internet. Sí, mira, ya, primero, los reglamentos internos no es una norma que exista a nivel nacional y que para todos los establecimientos sea igual. Esto es súper importante, la autonomía de cada establecimiento. Por lo tanto, cada establecimiento educacional tiene su reglamento interno de acuerdo a su propia características, a su proyecto educativo institucional, y eso es lo primero, ¿ya? La idea aquí no es copiar y pegar, sino tener algo que lo represente. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque así es más fácil también cumplirlo. Respecto al acoso, el acoso desde el punto de vista normal que conocemos, siempre pensamos en el acoso del que está molestando reiteradamente a alguien, en una sala de clases, por ejemplo, pero también ahora enfrentamos que estas situaciones de maltrato también se pueden dar fuera del establecimiento educacional e incluso en este ámbito ya digital. Y ahí nos encontramos frente al ciberbullying, y donde lo más riesgoso que tiene es justamente este anonimato. Aparente anonimato, porque en la realidad, cuando se pone uno a investigar, ya sabemos que la conversación... No, ya sabemos que hay que tener cuidado con lo que uno conversa, pero efectivamente hay ahí un accionar bastante complejo de los jóvenes actualmente. Se unen, hay estos muros de confesiones, hacen grupos de WhatsApp dejando afuera alguno, y esa persona, aquí hay como 3 participantes: la víctima, el acosador, pero también el resto, que puede asumir un papel silencioso. Y a los que están viendo que alguien está siendo afectado de ciberbullying o de bullying en el mismo establecimiento o de acoso escolar, que se atrevan también a hablar, que se atrevan a conversar, a buscar un adulto responsable, ya sea en el establecimiento o fuera de él, porque no olvidar que los establecimientos educacionales son garantes de derechos de los estudiantes. Y con lo que tú me preguntabas recién, que qué pasa con estos acosos que son fuera del ámbito escolar, bueno, el establecimiento también se debe hacer cargo cuando ellos repercuten en la convivencia, y generalmente es así. Claro. Puede darse fuera del establecimiento, pero finalmente va a repercutir ahí. Y los establecimientos, tú me preguntabas si estaban actualizados. Sí. Todos los años hay que actualizar el reglamento interno, eso es una obligación. Ya todos los años. Actualmente además tenemos la nueva ley de convivencia escolar, entonces tenemos un plazo. Esta ley comienza a regir ya, fue publicada, pero comienza a tener vigencia el 1 de julio, y de ahí hay un plazo para que los establecimientos se adecúen al reglamento interno, a la normativa. También estamos esperando que salga el reglamento de la nueva ley. No obstante eso, el llamado a los establecimientos es: revisen su reglamento, que se adecúe a la realidad, que no estén improvisando cuando les ocurra algo, que sepan quién es el responsable en cada caso. Un llamado también siempre a estar mirando, en realidad, ¿esta norma me sirve o no me sirve? ¿Es aplicable aquí? Porque si no es aplicable, cambiémosla, modifiquémosla. Y ahí, por ejemplo, un apoderado tiene un rol, por ejemplo, revisa el reglamento y dice, esto no me cuadra o esto no se cumplió. ¿Tiene algún rol de decir, de fiscalizar o pedir que se modifique algo, por ejemplo, que esté en el reglamento y que en el fondo, en la realidad, no se haya condecido o no esté relacionado y requiera a lo mejor algún ajuste? Siempre cualquier padre, madre o apoderado puede concurrir al establecimiento a plantear sus inquietudes, ¿ya? Siempre los establecimientos dicen:
conducto regular. Ahí se los digo yo, lea su reglamento interno, que es lo que dice. Ya, pero eso es importante. Bueno, sí, manifestarlo. Sobre todo si tú, por ejemplo, me estuvieras preguntando, yo te diría, trata de canalizarlo con el Centro General de Padres. Tal vez puede ser una buena instancia. Si es algo ya más particular, más personal y que quieras conversar, bueno, ahí dirigirse directamente con el encargado de convivencia escolar, puede ser. Estoy pensando en aquel apoderado que quiere solucionar una situación. Que no haya pasado algo Claro, específico, porque sí. parece que uno es reaccionario. Sí. Después que pasó un caso, a lo mejor ahí van a revisar el reglamento y dicen, pero no hicieron esto, o a Claro. lo mejor lamentablemente después van a la justicia a propósito de alguna situación. Pero si no estamos en ninguna contingencia, un apoderado revisa y dice, no, en realidad no me lo había revisado nunca y ahora y en el fondo tiene alguna Una acotación aprensión. que hacer, o dice, oye, a lo mejor esto se podría mejorar, si puede participar en Sí, por eso. supuesto. La idea es que el reglamento interno sea también de conversado y muy participativo con toda la comunidad educativa. Entonces, yo encuentro muy válido que un apoderado quiera hacer un aporte y sobre todo desde el punto de vista de la prevención. Yo creo mucho que en educación el llamado, y me encantó como lo dijiste, es justamente a actuar antes y no reaccionar. Porque si estamos reaccionando, estamos llegando tarde y no es lo que se requiere en el mundo escolar. Estamos educando a los futuros ciudadanos y qué mejor que estar previniendo. Geraldine, y ahí en ese aspecto, porque hoy día también desde la perspectiva de las administraciones, de las autoridades, bueno, se piensan normativas que son bastante estandarizadas. Yo entiendo, tú lo decías, los reglamentos son propios de cada comunidad, pero también así se buscan casos de éxito. No sé, estaba pensando hace algunos meses, leía el caso de un liceo en Lota que efectivamente empezó a hacer un trabajo y siempre se están buscando esas experiencias en donde decimos, oye, ¿qué tanto podemos tomar para que efectivamente puedan ir funcionando las cosas? No sé, el Liceo Bicentenario de San Nicolás, que mundialmente ahí... Ay, sí, dentro de los 50 claro, mejores. de 50 mejores a nivel mundial. Entonces, uno dice, chuta, a lo mejor tomar el modelo. Me imagino que ese no es el camino tampoco, porque lo que pasa en el Liceo Bicentenario de San Nicolás, a lo mejor no le va a servir al Liceo en Arica. Sí, pero yo estoy convencida de que las buenas prácticas sirven. Sí. Así, a mí me gusta. ¿Pueden, sí, tú dices que sí, pueden ser así sí. como, en el fondo, estandarizadas? No sé si estandarizado, porque siempre va, como te decía, Sí. tiene que estar de acuerdo a las características propias de Ya. cada establecimiento, pero sí la buena práctica. O sea, a mí sí me resultó esto, poder darlo a conocer, así como con estos dos casos como tan emblemáticos que Sí. tenemos. El Liceo de San Nicolás me tocó conocerlo más de una vez y da risa porque es casi como un museo, o sea, tú vas para allá y te van mostrando y va mucho establecimiento también allá a conocer esas buenas prácticas, pero tal vez eso no basta, a lo mejor hay que amplificar más. Pero hay un orgullo, me imagino que la Sí. comunidad está... finalmente ahí se produce como una buena sinergia, Sí, porque pues. estoy teniendo buenos resultados, mi comunidad se siente orgullosa, los apoderados y los alumnos están Todo, pues. emocionados de estar ahí, me imagino que finalmente es un círculo virtuoso que se va alimentando de cosas buenas. Entonces, y desde ese punto de vista, qué bonito sería que ese círculo virtuoso se pudiera ir ampliando y que esta buena práctica, como lo hice, porque esto es un proyecto que ya lleva 15 años, por lo menos. Sí. Entonces ya, ¿cómo partimos? ¿Partimos así exitosos? No, pues fue un sueño de pensar de que estos niños de una comuna como San Nicolás, que pensemos chiquitita, podían aprender chino mandarín, violín, porque no sé si ustedes saben Sí, todo, es que es claro. precioso, estas orquestas que tienen, entonces... Y eso sí se podría replicar en otras partes. Tal vez una escuela de directores, encabezada por Víctor. No sé, yo creo que las buenas prácticas en general hay que aplaudirlas. Así como nos centramos a veces en lo feo que está pasando, en lo negativo, creo que también hay cosas muy positivas en educación y también a lo mejor hay que ir buscando, así como de repente nos centramos en la parte académica, ir buscando estas buenas prácticas desde el punto de vista socioemocional, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, y yo estoy segura que si hiciéramos un concurso tienen que haber muy buenas prácticas. Y a lo mejor de repente no ir a buscar tan lejos, porque Sí, cuando pues. queremos buscar experiencia decimos, oh, Finlandia. No, Y yo estoy hablando, no. Y por eso, Sí. tenemos a San Nicolás. Entonces, Y yo como- creo que si empezamos a buscar en nuestra región también tenemos casos exitosos. Entonces
tal vez poner también, así como dicen, donde te enfocas se expande, y si nos enfocamos solo en la violencia, estamos expandiendo la violencia. Si nos enfocamos en los resultados positivos, y no estoy hablando de resultados académicos, yo creo que esto va mucho más allá de lo académico, de buenas relaciones, de lugares donde los profesores creen en sus alumnos, las altas expectativas que podemos tener, de que pueden lograr cosas importantes. Yo creo que por ahí va el camino. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo ve el tema de la comunidad a propósito de lo que pasó en Calama? Su directora mencionaba un tema de que decía, bueno, es que ahora los papás son distintos, es que ahora la relación con el colegio es distinta, es que vienen y nos tiran a los niños y resulta que después no sabemos nada más, no sabemos el contexto, no participan quizás de actividad como comunidad escolar. Uno quizás cuando estudiaba sí había como una relación en el colegio y las familias participaban. Entonces, hacía esa crítica también. Hoy día hay un cambio también en la dinámica, así como se van generando cosas o bullying, lamentablemente, en Internet. Hoy día hay también un cambio en la relación que existe entre las familias y el colegio, y que a lo mejor ahora ya hay una distancia entre lo que se sabe, que sabe el colegio también de la misma familia, porque antes también eso estaba mucho más ligado. No sé si se ha visto, lo ha visto. Ay, no, encuentro súper buena esa pregunta. Porque, ¿sabes por qué? Porque yo encuentro que se olvidan de algo importante las familias. Este es un llamado. La relación que uno tiene con un establecimiento educacional es una relación a largo plazo. Piensa, un niño que entra en pre-kinder y sale en cuarto medio, ¿cuántos años son? Qué importante tener una buena relación. Sí, efectivamente, cómo están conformadas las familias ha cambiado un montón. O sea, yo cuando estaba en el colegio, hace hartos años atrás, yo salí en el 87, mi papá estaba separado, y en esa época yo creo que tengo que haber sido la única niña. Sí, ahora claro, la él, especial, sí, el caso de los papás, claro. Y ahora eso es una normalidad. Entonces eso hace también de que a veces llega la abuelita al establecimiento, a veces llega uno de los papás, y a veces llega quien está conviviendo con la mamá. O sea, te fijas que hay unas familias muy distintas a las que habían antes, pero eso no quita de que esas familias también se vinculen con el establecimiento educacional. Cuando un establecimiento, un colegio ve que la familia no se está involucrando, también ahí, al ser garante de derechos de los niños, pueden hacer valer una vulneración de derechos, una medida de protección, porque es una obligación de los padres estar pendientes de la educación. Entonces, un padre que abandona también esa labor, tú podrías quitarle, por una parte, en el reglamento interno, la calidad de apoderado, pero también el establecimiento puede hacer una acción de protección de derechos. Sí, ahí importante entonces también el rol del colegio en esa línea. Yo creo que se nos hizo pero cortísimo. Faltamos a 3 minutos de las 9 de la mañana, así que yo creo que fue una bonita mirada distinta a lo que ha estado pasando. Ya igual lo decía Geraldine respecto a no focalizarnos quizás en la violencia, sino que también en los derechos, los deberes también, revisar el reglamento. Yo creo que es tarea para todos los que nos están escuchando. Apuesto que no los habían mirado, o habrá quedado ese documento ahí hace un par de años. Voy a hacer la pregunta. Ángela, ¿has revisado el reglamento? Lo tengo guardado. ¿Pero lo revisaste alguna vez? Creo que lo ojeé, pero no lo terminé nunca de leer. Y llevo años ya donde me dieron llevo años. Sí, una tarea importante entonces, y que nos ha dejado Geraldine Hay, quien es abogada experta en normativa educacional y que vino a conversar hoy día en Mesa de Noticias a propósito de esta contingencia que tenemos de violencia escolar, pero también qué es lo que se puede avanzar. Y de verdad se nos hizo muy cortísimo este espacio en que estamos conversando acá acerca de lo que hay que hacer. Las buenas prácticas también. Y yo creo que lo más arriba que nos queda revisar los reglamentos. Nos dejé con tareas, ¿ven? Sí, buena tarea. No, y aprovechemos también, lo mencionamos, de felicitar, nos escuchan mucho en Ñuble, y el Liceo de San Nicolás es un orgullo, no solamente para Ñuble, sino que para todo el país. Para el país. Están innovando, haciendo muchas cosas, así que felicitaciones a ellos, a la región de Ñuble, y ojalá que sigan en esta senda de éxitos. Sí, por supuesto. Estar dentro de los 50 mejores colegios del mundo, no, es un orgullo nacional. Sí, totalmente. Así es, muchas gracias Geraldine por venir a conversar acerca de estos temas.